En esta ocasión vamos a considerar lo que son las multiplicaciones de los polinomios. Aquí le tengo algunas consideraciones importantes. Por ejemplo, los polinomios deben estar ordenados en forma ascendente o descendente antes de iniciar las multiplicaciones. Las reglas de signos que ya se la deben saber. Cuando se multiplican dos números con signos iguales, el resultado va a ser positivo, y cuando los signos son diferentes, el resultado sería negativo. Y también que cuando multipliquen cada dos términos, se debe ordenar ese resultado de acuerdo a su parte literal. Bien, antes de iniciar de lleno lo que es la multiplicación de polinomios, repasemos brevemente lo que es la multiplicación de monomios. Bien, aquí tenemos un ejemplo de dos monomios. Fíjense que ambos términos están encerrados en paréntesis. El primer término, menos 8m al cuadrado n al cubo, y el segundo término, 7m a la cuarta ny al cuadrado. Fíjense que el signo de 7 es positivo, pero no está escrito, así que deben tener mucho cuidado con eso. Y bien, lo que se hace en la multiplicación de monomios es, primeramente, se multiplican los signos. En vista de que los signos son diferentes, el signo sería negativo. Luego se multiplica el 8 por 7 y sería 56. Y luego empieza las multiplicaciones de las letras. Entonces el primer término tiene m y n. El segundo tiene, aparte de m y n, tiene y. Entonces vamos a considerar en el caso de las m. Recuerden que siempre todo debe estar ordenado alfabéticamente, así que por eso empezamos con la m. Ahora, cuando se multiplican letras iguales, sus exponentes se suman. Así que 2 más 4 es 6. Ahora vamos a pasar a las n. Sería entonces, al multiplicar las n, se coloca la base, que es n, y se suman los exponentes. La n del primer término tiene exponente 3, y la n del segundo término, su exponente no está escrito, significa que es 1, así que sería 3 más 1, el exponente sería 4. Bien, ya el primer término consideramos todas sus letras, sin embargo el tercer término tiene y. En vista de que no hay más y para multiplicar, entonces se repite y con su exponente 2. Y ese sería el resultado de la multiplicación de esos dos términos o esos dos monomios. Ahora repasemos también brevemente lo que es la multiplicación de un monomio por un polinomio. Veamos este ejemplo. Lo único que he hecho es agregarle dos términos más al segundo término que teníamos acá en el ejemplo anterior. Así que le agregué estos dos términos que están acá para crear un ejemplo de multiplicación de un monomio por un polinomio. Bien, recordando que el monomio va a multiplicar a cada uno de los términos de ese polinomio. Es decir, primero va a multiplicar a este término, luego va a multiplicar al segundo y finalmente va a multiplicar al tercer y último término. Bien, siguiendo con el mismo procedimiento, entonces cuando se multiplica 8m al cuadrado n al cubo por el primer término, bien, el resultado es el mismo que teníamos anteriormente, así que lo voy a escribir. Sería eso. Entonces ahora voy a multiplicar el primer término, o sea el 8m al cuadrado n al cubo, por el segundo término, que sería este de aquí. Ahora fíjense que los signos son iguales, son negativos ambos términos, así que al multiplicar signos iguales el resultado va a ser positivo. Entonces multiplicamos los dos números, 8 y 9, 8 por 9 da 72. Y
vamos a multiplicar las letras m. Ambos exponentes son 2, así es que al sumarse 2 más 2 sería 4. Bien, ahora vamos con las letras n. Voy a señalar la n de cada término. La primera tiene exponente 3, la segunda tiene exponente 2, así que 3 más 2 son 5. Y bien, el segundo término del polinomio tiene y al cubo y el monomio no tiene y, así es que va a permanecer y al cubo. Bien, ahora vamos a multiplicar el monomio por el último término del polinomio. Bien, ambos términos tienen signos diferentes, así es que el resultado va a ser negativo. Y el coeficiente del tercer término del polinomio es más 1 y el coeficiente del monomio es menos 8, así que signo diferente sería menos y 8 por 1 sería 8. Ahora, empecemos a multiplicar las m. El tercer término del trinomio no tiene letra m, así que va a quedar la m al cuadrado del monomio. Y ahora vamos con las n. Ambos exponentes en n son 3, así es que 3 más 3 sería 6. Y luego la única letra que nos queda es la letra y, que el monomio no tiene, así que va a quedar y a la cuarta. Bien, como pueden ver entonces, la multiplicación de un monomio por un polinomio no es más que la multiplicación de ese monomio por cada término del polinomio. Así es que con este repaso estamos listos entonces para empezar lo que es la multiplicación de polinomios. Bien, tenemos el primer ejemplo de multiplicación de polinomios. Fíjense que el primer polinomio tiene 3 términos y el segundo polinomio también tiene 3 términos. Bien, siguiendo las reglas o las consideraciones que les escribí acá arriba, la primera de ellas dice: los polinomios deben estar ordenados en forma ascendente o descendente antes de iniciar las multiplicaciones. Ahora, en vista de que estos polinomios solamente tienen una letra, nos concentramos en los exponentes para ordenar. Veamos el primer polinomio. Fíjense que el primer exponente es 2. El segundo exponente, o sea, en el segundo término, el exponente es 1. Y en su tercer término no hay letra x, es como si fuera x con exponente 0. Así que el exponente va descendiendo 2, 1 y 0. Este polinomio está ordenado descendentemente. Ahora, si miramos el segundo polinomio, la variable del primer término tenemos exponente 2, del segundo término tenemos exponente 1, ha descendido de 2 a 1. Sin embargo, en el tercer término el exponente es 3, no está ordenado. Repetimos los exponentes: 2, 1, 3, no está ordenado. Así que el primer polinomio está ordenado descendentemente. Hagamos lo mismo con este segundo polinomio, así es que el 5x al cubo debe ir primero, le seguiría entonces menos 8x cuadrado y finalmente menos 3x. Quedaría así como está aquí. Fíjense, 2, exponente 2, 1, 0, exponente 3, 2, 1. Está descendiendo, así es que ya entonces hemos ordenado el único polinomio que estaba desordenado y estamos listos entonces para iniciar las multiplicaciones. Bien, haríamos lo mismo como repasamos en los ejemplos anteriores, que eran de monomio por monomio. Tomamos el primer término y lo multiplicamos por el primer término del segundo polinomio. Luego multiplicamos el primer término nuevamente del primer polinomio por el segundo término del segundo polinomio.
Finalmente, entonces multiplicamos ese mismo primer término del primer polinomio por el último término de ese segundo polinomio. Todos esos resultados los colocaríamos aquí debajo de la línea y ese mismo procedimiento se repetiría entonces con el segundo término y el tercer término del primer polinomio. Pero vamos por parte, entonces vamos a colocar los resultados de la multiplicación de los dos primeros términos. Bien, entonces multiplicamos 4x cuadrado por 5x al cubo, que son los dos primeros términos. Ambos tienen signos positivos, así que su resultado va a ser positivo. Y luego multiplicamos 4 por 5 da 20. Y entonces multiplicamos sus letras. X al cuadrado por x al cubo. Se coloca la letra x y como estamos multiplicando, los exponentes se suman. 2 más 3 sería 5. Bien, ahora vamos a multiplicar 4x cuadrado por el segundo término, que es menos 8x cuadrado. Los signos son diferentes, así que va a quedar negativo. Y multiplico entonces ahora 4 por 8, 32. Y cuando vamos a multiplicar las letras, ambos tienen exponentes 2, así que 2 más 2 da 4. Y ahora entonces procedemos a hacer lo mismo con el último término del segundo polinomio. Nuevamente sería los dos términos, o sea 4x cuadrado y menos 3x, tienen signos diferentes, así que el resultado va a ser negativo. Multiplicamos ahora 4 por 3 da 12. Y cuando multiplicamos las letras, detrás del 4 está x al cuadrado y detrás del 3 está x a la 1, o sea que se suman los exponentes 2 y 1. 2 más 1 es igual a 3. Y listo, terminamos entonces la multiplicación del primer término del primer polinomio con todos los términos del segundo polinomio. Ahora entonces vamos a pasar al segundo término del primer polinomio. Ahora vamos a iniciar la multiplicación con el segundo término del primer polinomio. Ese segundo término ahora lo resalté en color naranja. Ya saben que se va a hacer el mismo procedimiento con todos los términos del segundo polinomio. Pero bien, aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando van a trabajar con el segundo y tercer término, entonces los resultados se colocarán debajo de los que ya hemos colocado acá abajo. O sea, llamémosle a este donde están los resultados que he puesto en verde: 20x a la quinta menos 32x a la cuarta menos 12x al cubo. Llamémosle a eso el primer renglón. Entonces viene el segundo renglón, que estará compuesto por los resultados de la multiplicación que haga el segundo término del primer polinomio con todos los términos del segundo polinomio. Así es que hay que tener cuidado en qué columna se va a ubicar. Entonces llamémosle aquí donde está 20 la x a la quinta, 20x a la quinta, primera columna, donde está menos 32x a la cuarta, la segunda columna, y la tercera columna sería donde está menos 12x al cubo. Ahora fíjense, mirando las letras, cuando multipliquemos esos dos términos, menos 6x por 5x al cubo, si sumamos los exponentes, sería, aquí tendríamos exponente 1 y aquí el exponente es 3, o sea que 3 más 1 es 4. Quiere decir que el resultado se colocará aquí, donde está la columna de las x a la cuarta, debajo de menos 32x a la cuarta. Así es que hay que tener cuidado en eso. Y listo, entonces empezamos la multiplicación. Ambos signos son diferentes, el 6 tiene signo negativo y el 5 tiene signo positivo, así que el resultado será negativo. 6 por 5 da 30 y entonces, bueno, ya habíamos verificado que daba x a la cuarta. Ahora pasamos entonces a la siguiente multiplicación. Sería como está señalado con la flecha, menos 6x multiplicado por menos 8x cuadrado.
Bien, si miramos los exponentes sería 1 y 2, 2 más 1, 3, o sea que sí corresponde a donde están las columnas de x al cubo. Así que multiplicación de signos iguales da positivo y 6 por 8 da 48, x al cubo. Ahora pasamos entonces a la última multiplicación con ese segundo término. Y entonces vemos que los signos son iguales. Menos 6 menos 3. Multiplicación de signos iguales da positivo. Y 6 por 3 da 18. Y cuando multiplicamos las x, sus exponentes son 1 y 1, así que 1 más 1 da 2. Y listo, terminamos entonces con el segundo término del primer polinomio. Ahora pasamos al tercer término. El tercer término es menos 9, va a multiplicar entonces al primer término del segundo polinomio. Sería menos 9 multiplicado por 5x al cubo. Bien, una vez más, como estamos empezando ahora lo que sería el tercer renglón, vamos a verificar dónde quedaría ubicado el resultado de esa multiplicación. Menos 9 no tiene parte literal, así que quedaría la parte literal de 5, que sería x al cubo. Quiere decir que quedaría en la columna esta que está aquí, la tercera columna. Bien, una vez identificado dónde va a quedar el resultado, entonces empezamos la multiplicación. Los signos son diferentes, así es que quedaría negativo. Y 9 por 5 es igual a 45, dando x al cubo. Bien, ahora pasamos a multiplicar el segundo término del segundo polinomio. Bien, entonces quedaría en la columna de x al cuadrado. Y como los signos son iguales, el resultado sería positivo. 9 por 8 da 72, x al cuadrado. Bien, pasamos entonces a multiplicar el tercer término del segundo polinomio. La única letra es x con exponente 1, así es que quedaría al final. Bien, los términos tienen signos iguales, así es que el resultado da positivo. 9 por 3 da 27 y quedaría la letra x con exponente 1. Listo, entonces ya con esto hemos terminado todas las multiplicaciones. Ahora viene el proceso de hacer adiciones y sustracciones en forma vertical. Bien, en la primera columna solamente está el término 20x a la quinta. Así es que entonces, como no hay otro término para sumar o restar, lo bajamos y quedaría 20x a la quinta abajo. En la segunda columna tenemos a menos 32x a la cuarta y menos 30x a la cuarta. Bien, recuerden que en esta parte, luego de las multiplicaciones, estamos sumando y restando. Así es que los exponentes no se suman. Va a quedar en esa columna x a la cuarta. Bien, entonces los coeficientes tienen signos iguales, se coloca el mismo signo y se suman. 32 más 30, 62, y permanece x con 4 como exponente. Bien, en la tercera columna tenemos tres términos. Entonces, haciendo primero la suma de los que tienen signos iguales, vamos a hacerlo aparte. Tenemos menos 12 con menos 45. Signos iguales, se coloca el mismo signo y se suma. Sería 57. Bien, ahora vamos a hacer la resta con el más 48. Así que voy a colocar más 48 aquí. Y voy a hacer entonces esa sustracción. Bien, como es una sustracción, se coloca el signo del número de mayor valor absoluto, que es 57, así que quedaría negativo. Y entonces hago la resta. Bien, entonces aquí, como nos enseñaron en la primaria, 7 pide prestado el 5, el 5 queda como 4 y el 7 se convierte en 17.
17 menos 8 queda 9. Y 4 menos 4 es 0, así que el resultado es menos 9. Lo ubicamos en la tercera columna, menos 9, y su parte literal, x al cubo. Bien, la cuarta columna, ambos tienen signos positivos, así que signos iguales, se coloca el mismo signo y se suma. Entonces hacemos la adición de 18 y 72, resultando 90 como el coeficiente, y su parte literal es x al cuadrado. Bien, en la quinta y última columna solamente hay un término, así que lo que se hace es bajar ese más 27x, no tiene con qué sumar o restarse. Y ese es el resultado de la multiplicación de esos dos polinomios. Bien, como pueden ver, entonces hacemos un breve repaso. Lo primero que hay que hacer cuando tenemos polinomios multiplicándose es ordenarlos en forma ascendente o descendente. Este ejemplo lo ordenamos en forma descendente, es decir, que el exponente va descendiendo término tras término. Luego que se ordena eso, le colocamos la línea debajo para colocar los resultados de las multiplicaciones. Entonces se multiplica, entonces voy a quitar esta flecha, y entonces se multiplica en el primer término del primer polinomio por todos los términos del siguiente polinomio, y se van colocando de tal manera que formen el primer renglón de resultados. Luego, una vez que se ha terminado todas esas multiplicaciones, pasamos al segundo término del primer polinomio. Ese segundo término va a multiplicar cada uno de los términos del siguiente polinomio y va a formar el segundo renglón de resultados. Luego se toma el último, en este caso el último término del primer polinomio, y nuevamente se multiplica a todos los términos del segundo polinomio y formaría el siguiente renglón de resultados. Bien, entonces una vez que se han hecho todas las multiplicaciones, se hacen las adiciones y sustracciones por columna. Entonces, recordando la regla de signos, que signos iguales se coloca el mismo signo y se suma. Cuando tenemos signos diferentes, se coloca el signo del número de mayor valor absoluto, y al número de mayor valor absoluto le restamos el de menor valor absoluto. Entonces, en estas adiciones y sustracciones los exponentes no se alteran. Es decir, como en este ejemplo, la primera columna era de los términos que tenían x a la quinta, el resultado va a tener x a la quinta igual este. El segundo sería x a la cuarta, el tercero x al cubo, el siguiente x al cuadrado, y en este último caso sería x a la 1. Bien, ese es el procedimiento. Es algo básico, pero hay que tener cuidado en todo el ordenamiento, en todo lo que es la regla de signos, y cuando se pasa de un renglón a otro, tener cuidado dónde se va a ubicar el primero de los resultados de las multiplicaciones. Veamos ahora un segundo ejemplo, pero con coeficientes fraccionarios. En este segundo ejemplo, verificamos que los polinomios estén ordenados. Fíjense que la parte literal prácticamente tienen dos términos o dos letras cada uno. Tienen la letra A y B. Cuando eso ocurre y van a ordenar, se concentran en la primera letra en orden alfabético. En este caso sería la letra A. Y veamos entonces los exponentes de la letra A. El primer polinomio, aquí tendríamos A al cubo, A al cuadrado, A a la 1. Se está descendiendo, ese polinomio está ordenado descendentemente. Ahora veamos el segundo polinomio. Aquí A tiene exponente 3 y acá tiene exponente 2. Igual está descendiendo, entonces ambos polinomios están ordenados descendentemente. Bien, listo para hacer o iniciar las multiplicaciones. Bien, entonces la flecha indica cómo vamos a empezar a multiplicar el primer término del primer polinomio, 2 tercios a al cubo b al cuadrado, va a multiplicar a menos 1/2 a al cubo b al cuadrado. Dejaré del lado derecho las multiplicaciones de los coeficientes como
pueden ver aquí a la derecha tengo 2 tercios multiplicado por menos 1/2, que son los coeficientes de los dos primeros términos de ambos polinomios. Entonces, cuando multiplicamos fracciones, recuerden que siempre hay que tratar de simplificar. Fíjense que arriba está el 2, 2 por 1, 2, igual 2 por 1, 2, se simplifican los dos. Y aplicamos la regla de los signos aquí, signos diferentes en la multiplicación da negativo. Multiplicando entonces los numeradores 1 por 1, 1, y abajo 3 por 1 da 3. Así que el primer resultado tenemos entonces menos 1/3. Ahora veamos las letras. Ambas partes literales tienen a al cubo, b al cuadrado, así que sumamos los exponentes de cada letra, sería a la sexta y b a la cuarta. Bien, entonces ahora corresponde multiplicar nuevamente al primer término del primer polinomio con el segundo término del segundo polinomio. Sería así como indica la flecha verde, sería este primer término por el segundo término que está aquí. Entonces los coeficientes ya los tengo del lado derecho, 2 tercios por 1 tercio. Bien, entonces no se puede simplificar ningún número, así es que empiezo a multiplicar ambas fracciones. Ambos son positivos, así que da positivo. Bien, voy a corregir eso. Y entonces multiplicando los numeradores, 2 por 1, 2. Y en los denominadores, 3 por 3, 9. Colocamos entonces el resultado a la derecha del que ya habíamos escrito. Sería más 2 novenos. Y veamos las letras. En el caso de la letra A, sería sumar 3 más 2, sería a la quinta. Y en el caso de la B, el primer término tiene b al cuadrado y el otro término tiene b a la 1, o sea que 2 más 1 da 3. Bien, listo. Ya terminamos de multiplicar el primer término del primer polinomio por todos los términos del segundo polinomio. Ahora entonces pasamos al segundo término del primer polinomio. Bien, entonces como pasamos al segundo término, sería entonces formar lo que es el segundo renglón. Y tenemos que tener cuidado entonces dónde vamos a colocar el primer resultado de las multiplicaciones. Entonces miramos la letra A. Sería el 3 quintos tiene al cuadrado y menos 1/2 tiene al cubo, o sea 2 más 3, 5. Quedaría entonces aquí en la segunda columna. Si sumamos igual los exponentes de B sería 1 más 2, 3, si corresponde allí. Entonces, bien, vamos a hacer esas multiplicaciones. Voy a borrar las multiplicaciones que tengo del lado derecho. Bien, sería de esta manera. Entonces, si quieren, para que no queden perdidos de dónde tenían que ubicar el resultado de la primera multiplicación, entonces multipliquen primero los signos. Fíjense que menos 3 quintos multiplicado por menos 1/2, los signos son iguales, debe dar positivo. Y como habíamos dicho que la parte literal corresponde a la quinta b al cubo, quedaría entonces aquí sería aquí. Y entonces ahí ya me guío que cuando termino de multiplicar, entonces que va en esta ubicación. Entonces repetimos, menos 3 quintos por menos 1/2 está acá del lado derecho. Y entonces vamos a ver si se puede simplificar algo. El 3 no se puede simplificar ni con el 5 ni con el 2. Y el 1 no se considera para las simplificaciones, así es que multiplicamos. Menos por menos da más. Arriba en el numerador 3 por 1 da 3 y abajo en el denominador 5 por 2 da 10. Quedaría entonces 3 décimos a la quinta b al cubo. Bien, entonces ahora
procederemos a hacer la multiplicación del segundo término del primer polinomio, o sea, este que está aquí, por el siguiente del segundo polinomio. Sería así como indica la flecha, entonces menos 3/5 por más 1/3. Lo tenemos acá del lado derecho. Y entonces hacemos esa multiplicación. Fíjense que los signos son diferentes. Quedaría negativo. Y se pueden simplificar el 3 que está arriba con el 3 que está abajo. Recuerden que en las multiplicaciones se puede multiplicar cualquier numerador con cualquier denominador. Siempre un número de arriba con un número de abajo. Entonces, multiplicando los numeradores, 1 por 1 da 1. Y en el denominador, 5 por 1, 5. La respuesta sería menos 1/5. Entonces, coloco el del lado derecho, menos 1/5. Y veamos las letras. Entonces, los dos términos que se multiplican tienen a al cuadrado b. Así es que para a, sumando los exponentes, 2 más 2 da 4. Y en el caso de b, 1 más 1 da 2. Una vez más repito, cuando un exponente no está escrito, porque todas las letras tienen exponente. Entonces b no tiene ningún número escrito arriba, significa que es el número 1. No se confundan que es un error común de los estudiantes que piensan que cuando no está escrito el exponente es 0. No es así. Si fuera 0, el 0 estaría escrito. El único exponente que no se escribe es el exponente 1. Bien, entonces terminamos de multiplicar el segundo término del primer polinomio con todo lo del segundo polinomio. Ahora vamos a el tercer término del primer polinomio con todos los términos del segundo polinomio. Bien, vamos a formar lo que sería el tercer renglón de los resultados de las multiplicaciones. Entonces se va a multiplicar menos 4/15 a por menos 1/2 a al cubo b al cuadrado. Bien, para saber dónde va a quedar ubicado el resultado, entonces miramos las letras. En el caso de la a, aquí sería 1 más 3, 4, sería a la cuarta, y b al cuadrado sería en la tercera columna en que se ubicaría. Entonces acá tengo a la derecha para multiplicar los dos coeficientes y entonces trato de simplificar. Fíjense que en el primer numerador está el número 4 y en la segunda fracción el denominador es 2. Se pueden simplificar usando la tabla del 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Y no se puede hacer más simplificaciones. Entonces, multiplicando signos iguales da positivo. Y arriba en el numerador 2 por 1, 2. Y en el denominador 15 por 1, 15. Entonces, ubicamos eso en el tercer renglón porque estamos con el tercer término del primer polinomio. Y entonces sería más 2/15 a la cuarta b al cuadrado. Bien, entonces ahora vamos a finalizar las multiplicaciones. Entonces multiplicando menos 4/15 a por el último término del segundo polinomio. Quedaría así como muestra la flecha verde, menos 4/15 a por más 1/3 a al cuadrado b. Entonces los coeficientes los tengo acá a la derecha, menos 4/15 por 1/3. Los signos son diferentes, así que da negativo. Y tratando de simplificar, el 4 no puede simplificar ni al 15 ni al 3. Y el 1 no se utiliza, no puede simplificar, así que multiplico. Los numeradores serían 4 y 1, 4 por 1 da 4. Y en los denominadores tenemos 15 y 3, 3 por 15, 45. Ahora eso lo ubicamos al lado derecho del primer término del primer renglón, sería menos 4 sobre 45
y veamos las letras. Entonces aquí teníamos a la 1 y acá a al cuadrado, así que 1 más 2 da 3 en el caso de a. Y en cuanto a la letra b, el el tercer término del primer polinomio no tiene letra b y el otro término sí tiene b, así que se va a quedar esa b con el exponente que tiene, que es 1. Listo, entonces ya hemos terminado las multiplicaciones. Ahora vamos a iniciar lo que son las adiciones y sustracciones. En la primera columna fíjense que solamente hay un término, por lo tanto ese término se baja. Ahora, en la segunda columna, esos dos términos tienen el mismo signo, así que sería una adición de 2 novenos y 3 décimos. Voy a escribirlos abajo, voy a hacer los cálculos un poquito más abajo para mostrar entonces cómo se obtiene el resultado. Bien, aquí lo tengo abajo. Vamos a hacer esa adición de fracciones. En vista de que los denominadores son diferentes, hay que determinar un común denominador. Así que calculamos el mínimo común múltiplo. Lo voy a hacer del lado derecho. Los denominadores serían 9 y 10. Bien, si lo hacemos paso por paso, o sea, en forma detallada, 2 por 5, 10. 9 entre 2 no se puede, así que se baja el 2. Entonces, si utilizamos el 3 por 3, 9, con el 5 no se puede, lo bajo. 3 por 1, 3, se baja el 5. Y finalmente 5 por 1, 5. Bien, esto es para hacerlo como se le enseña a los estudiantes en primaria. Por si alguien no ha aprendido bien esto, no quiero eh, acortar pasos. Entonces, al multiplicar todos estos factores que tenemos del lado derecho, 2 por 3, 6, 6 por 3, 18 y 18 por 5 da 90. Entonces el mínimo común múltiplo es 90. Vamos a escribirlo acá. Bien, recuerden entonces el procedimiento para hacer esto. Aquí primero se hace una división. Este común denominador 90 se divide entre el denominador de cada fracción. Es decir, con la primera fracción sería 90 dividido entre 9. Eso es igual a 10. Y 10 por 2, es decir, el resultado de la división se multiplica por el numerador. 10 por 2 da 20. Listo, con eso terminamos con la primera fracción, que es 2 novenos. Ahora, la segunda fracción es positiva, colocamos el signo positivo. Y entonces nuevamente hacemos la división entre los denominadores. 90 dividido entre 10 es 9. Y 9 se multiplica por el numerador. 9 por 3 da 27. Bien, recuerden que también pueden hacer esto con el producto cruzado, producto en cruz. Es decir, busquen la manera más sencilla. Siempre enseño de esta manera porque cuando hay más de dos fracciones, entonces este método es más conveniente. Entonces ahora resolvemos primero con el numerador. 20 y 27 tienen signos positivos, así que se coloca el mismo signo y se suma. 20 más 27 da 47 y se mantiene el mismo denominador. Entonces, así es que colocamos el resultado arriba, sería más 47 sobre 90 y se mantiene la parte literal a la quinta b al cubo. Bien, ahora continúa la tercera columna, menos 1/5 más 2/15. Bien, ya tenemos los coeficientes. Aquí está, menos 1/5 más 2/15. Voy a hacer esa sustracción porque los signos son diferentes. Y entonces sería
calcular entonces el mínimo como un múltiplo de 5 y 15, que son los denominadores diferentes. Bien, voy a ubicarlos un poquito más arriba, sería 5 y 15. Voy a utilizar el 3 por 5, 15. Con el 5 no se puede, así que lo bajo. Y finalmente 5 por 1, 5 y 5 por 1, 5, o sea que esto da 15. Entonces ubico el común denominador 15 y nuevamente desarrollo el procedimiento de dividir los denominadores y el resultado multiplicando o multiplicarlo con el numerador de la fracción que esté considerando. Entonces, bien, la primera fracción es negativa, así que coloco el signo negativo arriba y divido entonces 15 entre 5, da 3, y 3 multiplicado por el 1 que está arriba, 3 por 1 da 3. Listo, terminé con la primera fracción. Ahora continúo con la segunda fracción. La segunda fracción, 2/15 es positiva, así que coloco el signo positivo en el numerador y divido entonces 15 entre 5. Perdón, entre 15. 15 entre 15 es igual a 1. Y el 1 multiplica el numerador, que es 2. 1 por 2 da a 2. Listo, entonces ahora voy a resolver. Ya terminé ese proceso. Ahora resuelvo lo que está en el numerador. Tenemos a menos 3 más 2. Signos diferentes, es una resta. Se coloca el signo del número de mayor valor absoluto, que es 3. Y es negativo, así que coloco negativo y hago la resta. Al de mayor valor absoluto le resto el de menor valor absoluto. Sería 3 menos 2, 1. Y sería menos un quinceavo el resultado de esa sustracción. Entonces coloco donde va la respuesta menos un quinceavo y la parte literal, que es a la cuarta b al cuadrado. En la última columna tenemos a menos 4/45 al cubo b y no hay más términos, así que lo bajamos. Sería y listo, eso sería la respuesta. Entonces voy a limpiar todos los cálculos para que se aprecie bien la respuesta. Todos estos cálculos siempre deben aparecer en la prueba, es decir, en su hoja donde desarrollan todo. Estos cálculos nunca deben borrarse, porque sirven para demostrarle al profesor de que ustedes desarrollaron todo el procedimiento. O sea, ustedes están justificando cada uno de estos resultados que están aquí, cada uno de esos términos, ustedes los justifican con esos cálculos. Entonces, pero yo lo voy a quitar entonces para que se aprecie la respuesta. Quedando de esta manera, entonces este es el resultado de la multiplicación de esos dos polinomios con coeficientes fraccionarios. Bien, como pueden ver, es la aplicación de la matemática que han aprendido en los años anteriores. Solamente hay que tener cuidado que en la primera parte hay que ordenar los términos de cada polinomio, asegurarse que estén ordenados. Y una vez que estén ordenados, entonces se realizan las multiplicaciones. El primer término del primer polinomio, multiplicando a cada uno de los términos del siguiente polinomio, forman el primer renglón. Luego pasarían al segundo término del primer polinomio, hace lo mismo que el primero, multiplicando todos los términos del segundo polinomio y forma el segundo renglón. Y así sucesivamente. Entonces se van formando los renglones, y cuando ya hayan multiplicado todos los términos, entonces proceden a hacer las adiciones y sustracciones correspondientes de acuerdo a los signos que tengan cada uno de los términos, y van colocando los resultados así en la parte de acá abajo. Y recuerden que sus cálculos deben aparecer escritos en su documento. Bien, espero que esto les sirva para que puedan desarrollar sus tareas y sus pruebas. Nos vemos entonces en el siguiente tema.